Consolas de esa generación que aún podríamos decir que eran la Xbox 360, sus últimos años de gloria porque fueron sustituidas por la nueva, recién salida generación de consolas como el PlayStation 4, y la Xbox One. Y casi siempre ha sido tradición que las gráficas en PS siempre superen a consolas de su misma generación que miren. Hasta el momento siguen siendo muy viables gráficas de más de 8 años que rinden como campeonas en la mayoría de juegos no tan exigentes. Estamos hablando de gaming muy de entrada, pero, actualmente pero en 8 años atrás era top jugar a 60 FPS en monitores que a duras penas llegaban a 1080p. Es en estos años donde estas características son ya muy de entrada solamente para disfrutar el gaming actual. Con esto dicho sabemos que si hablamos de una gráfica de hace muchos años ese es el rendimiento que esperaremos actualmente. ¿O no? O sea, está bueno, pero... Revisaremos qué tan viable es usar una una GTX serie 900 que sí, ya se les acerca la muerte en cuestión de actualizaciones de drivers claro, pero que en fuerza bruta muestra aunque es una digna contendiente de las gamas bajas actuales. Específicamente la denominación 70. Una denominación de gráficas que es el intermedio de la gama alta y la gama media, siendo así que son la gama media alta. Si tienes una denominación 70, estás un poco por encima de la gente promedio en el gaming de PC. Así que no es cualquier gráfica gama media ni gama alta tampoco. Ofreciendo lo mejor de ambos mundos tiene su relevancia, así que hoy en día la pondremos a prueba con algunos títulos en especial. Títulos que no son para nada ligeros, ya que no tendría ningún caso que la probáramos con juegos que hasta una patata correría. Juegos actuales, otros no tanto. Pero, que sí exigen bastante el poder gráfico de una gráfica, en especial en rasterización. Ya que es toda la tecnología en fuerza bruta que podían ofrecer las serie 900 hasta el momento. Sin FSR, ni ninguna ventaja probaremos cómo se comporta con títulos exigentes, en su debida resolución, una resolución estándar que a las encuestas de este año es la prolífica 1080p, o también conocida como Full HD. Aunque viendo las resoluciones que las cuales fue creada se ve que le costará trabajo en algunos títulos. Utilizando una interfaz de PCIe 3.0, x16. Con un precio de salida de $329. Una pasada por denominación 70 por $329 no resulta difícil actualmente difícil de creer con la misma denominación. Tan solo imagínense en tener una 4070 por poco más de $300 en la actualidad. Con una potencia base de 1050 MHz. Utilizando 4 GB GDDR5. Que actualmente sabemos que 4 GB no acaba para mucho, en especial en Full HD. Considerando que hay una tremenda polémica de que ni siquiera 8 GB lo son, bueno, la verdad es que esperemos hasta ver resultados y cómo esto afectará a la contienda. Con un TDP máximo de 148 watts, la hace aún una gráfica muy recomendable, en especial para aquellos que posean una fuente muy recotada en suministro de energía. Aclarando ya por último las especificaciones de mi PC en donde la probaremos, y nos dará toda la libertad sin riesgo a ningún cuello de botella. Especificaciones que estás viendo en pantalla. Y como detalle mínimo, tengo que decir que lo estoy probando en un monitor ultra wide, que tiene una relación de ancha un poco más amplia agregando más píxeles en pantalla, y haciendo que trabaje en un 10 a 5% extra más la gráfica, así que los resultados de FPS que veamos en pantalla agréguenle unos 8 fotogramas más para estar más seguros con estos juegos debido a las características ya antes mencionadas. Probemos GTA V, un juego exigente en sus primeros meses de salida en PC, cabe aclarar que por ser el único juego que aún estaba en esta generación 900, hay un poco de trampas para exigirle más aún, con un mod gráfico que se llama Natural Vision que tiene instalado esta versión le exigirá un poco más a esta gráfica. Además de que como pueden ver, todas las configuraciones gráficas están en ultras. Y andamos rondando siempre los 70 fotogramas. Saturando la VRAM de la gráfica, y trabajando a más de 1300 MHz. Vemos que casi siempre el pasto de GTA V le cuesta trabajo verse en pantalla bajando hasta los 60. Pero de ahí en más hasta cuando carga mucho en pantalla hasta casi toda la ciudad se mantiene a más de los 70. Pongámosla a prueba con un poco de destrucción masiva a ver cómo le va. Hasta vemos que le elga el TDP máximo que puede consumir esta gráfica a más de 140 watts. Y manteniéndose en no más de 70 grados.
Considerando que es una gráfica que se le ha tratado muy bien, no solo por las temperaturas que no son excesivas, sino que hasta estéticamente está muy bien cuidada. En especial esta. De hecho yo mismo le hice cambio de pasta térmica y fue de lo más fácil del mundo, no recordaba de hecho que fueran modelos tan sencillos de dar mantenimiento. Halo Infinite. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, El gordo! enemigo tiene tu bandera. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! El enemigo general. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Dale, su puta madre! La bandera volvió a la base. Lanzado a finales del 2021 en su momento exige mucho poder en rasterizado, que aquí especialmente vemos cómo echa sus más grandes esfuerzos por mover este título que realmente la pone a sudar, entregando poco y esforzándose mucho, teniendo una calidad gráfica muy parecida a un Xbox One Fat. Hasta unos limpios 30 fotogramas, que actualmente te da una muy mala experiencia de juego, ya que es injugable algo de muy mala calidad visual y a unos pocos tristes 30 fopos. Ni siquiera bajando hasta la resolución mínima del juego mejoraba la cosa. Y es que el problema es que lo está limitando mucho la VRAM, ya que este título exige por lo menos 8 GB para jugar en Full HD. Bueno, ya vimos que una prueba de rasterización muy exigente se quedó corta. Spider-Man Miles Morales. Si bien este título es muy amigable para las gamas de entrada actuales, cabe recalcar que con esta que debido a su arquitectura muy antigua no puede mover este título a más de 40 fotogramas, teniendo una media de 30 de igual manera que con el Halo Infinite. Al principio con configuraciones todo en medio tiene una media de 35 fotogramas por segundo, pero, ¿qué tal si bajamos todo al mínimo? El resultado es lo mismo, sin mucha diferencia circunstancial. Pero por lo menos tenemos una calidad de consola de generación anterior. O mucho mejor que una Q. Red Dead Redemption 2. Un juego que exige pero que tiene una muy buena optimización gráfica, en este caso no sé por qué me aparece por defecto con esta resolución base que es un poco menos que 1080p y con algunas configuraciones en ultra y otras en bajas. Aunque de momento tenemos una muy buena calidad visual, no se siente para nada que esté en lo más bajo, con decentes 40 fotogramas. Aún así en cuestión de poder energético este casi siempre exige mucho, así que llegamos al límite del TDP de la tarjeta gráfica consumiendo alrededor de 150 watts. Conllevando a que llegue a los 72 grados como mucho. Pero lo logro, definitivamente no se ve tan mal, pero no quiere decir que sea óptimo para resoluciones así o con esta calidad gráfica para una mejor fluidez. Después de un buen rato decidí en bajar más aún los gráficos, pero conllevaba a reiniciar el juego para cargar texturas de baja resolución, pero siento que aún así el resultado sería el mismo. De igual manera recuerdo que yo lo jugaba en 4K con una 3070 con altos y bajos settings y como es un juego de aventura mundo abierto no requiere tantos FPS para tener algo ms disfrutable. Así que ya depende de tus gustos en esta ocasión. Aún así no le quita que por defecto se ve muy bien. Call of Duty Warzone 2. Desde que tuvo su actualización de 2.0, se volvió un poco más exigente que su primer versión, mejorando y puliendo mejor su motor gráfico desde aquella vez, costándole más trabajo a consolas de anterior generación moverlo sacrificando calidad. En especial en títulos como este, que son más shooter, se requiere una mejor fluidez independientemente de la calidad gráfica. ¿Prefieres que el juego vaya más fluido? ¿A que estés más lento en responder plomazos?
Y por defecto la gráfica me recomendó todo en bajo y claro que en 1080p, pero ya desde el vamos que estamos usando el top de VRAM, ya que este juego en esa resolución y con gráficas que he probado anteriormente consume casi los 8 GB de VRAM, pero supongo que aún está jugable, porque si llega a poco más de los 55 fotogramas, con una calidad de Xbox One Fat, pero el plus de tener 60 y no 30 FPS, utilizando una cantidad considerable cercana a su TDP, rondando entre los 130 y 145 watts. Aunque en sitios un poco más cerrados alcanzamos unos 75 fotogramas, pero en sitios abiertos caídas de hasta 55, aún así, sigue siendo bastante disfrutable con una calidad medianamente decente, sin que se vea todo pixelado y borroso. Y por último, uno de los títulos más exigentes y realmente poco optimizado más en cuestión de VRAM, el remake de Resident Evil 4. Yo lo he probado en otras gráficas y realmente la pone a sudar en algunos settings gráficos en altos. Pero aquí no será el caso ya que por obvias razones no podremos poner todo en ultra por la complejidad que esta gráfica antigua no podría. Y considerando que también 4 GB de VRAM son realmente muy poco para este título en especial. Y por defecto nos aparecen muchas configuraciones en bajo, pero, en resolución 1080p. Consumiendo todo lo que podría consumir la gráfica, al tope de VRAM, pero conseguimos unos decentes 60 fotogramas, y sí, tal vez no tendremos una calidad gráfica deslumbrante, pero está muy jugable aún como para considerar esto una gama de entrada al gaming. En conclusión, es una gráfica que batalla en algunos juegos que realmente exigen mucho, y a pesar de que se le compara con una GTX 1650 normal, la verdad es que esta última defiende mejor en algunos títulos actuales en calidades bajas, llegando un poco más alto en fotogramas por su arquitectura de diferencia un poco más reciente que la serie 900. No obstante, esta misma destaca mejor en otros títulos un poco más a su época. Actualmente varía mucho el precio de la gráfica, ya que dependiendo del estado, o el vendedor rondaría como eso de los 150 a 80 dólares. Lo que la hace una muy buena gráfica por el precio que tiene considerando el rendimiento que tiene mucho mejor que cualquier gama básica de GT 710, GT 1030, o que inclusive mejor que cualquiera TU. Obviamente que hay que tener sus precauciones ya que, como es un gráfica de hace 8 años considera mucho saber si se le fue hecha mantenimiento en algún momento si no te tocara hacerle. Que en su mayoría no es muy complejo ya que eran más sencillas las gráficas en ese entonces. No me vi la necesidad en probarlo en juegos sports ya que ya sabríamos el resultado que tendría. De igual manera no quita que dependiendo del uso constante que se le haya dado en esos años haya malgastado ya los componentes internos. Ya sabemos que naturalmente con el tiempo los electrónicos se empiezan a degradar. Así que si tu presupuesto es limitado y quieres probar algunas cosas nuevas o recientes es una opción a considerar, pero con las debidas recomendaciones y algunos puntos clave que ya te he mencionado a lo largo de este video. Ya que si quieres jugar títulos realmente potentes con calidades altas de la máxima resolución puedes seguir invirtiendo en ya inclusive en una 30-50, que cada vez se hace más accesibles. He sido un pony verdoso y chido mis vatos locos.